Hay lugares en este planeta que simplemente no parecen reales. Paisajes que parecen sacados de una película, colores que cuestan creer que existen y escenarios que, cuando los ves por primera vez, te dejan en silencio. En este vídeo te voy a mostrar los 10 lugares más hermosos del mundo, pero no solo por fama, sino por su impacto visual real, esos sitios que literalmente hacen que cualquiera se quede mirando sin poder apartar la vista. Y te adelanto algo. El número 1 no parece de este planeta. Puesto 10. Torres del Paine. En el extremo sur del mundo existe un lugar donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y brutalmente hermosa. Torres del Paine no es solo un paisaje. Es una experiencia visual que cambia constantemente frente a tus ojos. Las enormes torres de granito se elevan de manera casi imposible, con formas afiladas que parecen esculpidas a propósito, mientras a sus pies se extienden lagos de un color turquesa tan intenso que cuesta creer que sea real. Ese color no es casualidad, viene de partículas glaciares que flotan en el agua y reflejan la luz de una forma única, creando ese tono brillante que hace que todo el paisaje resalte aún más. El viento en este lugar es constante, fuerte, casi dominante, y eso hace que las nubes se desplacen rápidamente por el cielo, generando cambios de luz que transforman completamente la escena en cuestión de minutos. Puedes ver el mismo lugar 2 veces en el mismo día, y sentir que estás en sitios totalmente distintos. A esto se suman los glaciares, los ríos que bajan desde las montañas, y una fauna salvaje que aparece en momentos inesperados, como guanacos caminando libremente o cóndores gigantes cruzando el cielo. Todo eso le da una sensación de vida real, de naturaleza intacta, sin intervención. Pero lo más impactante ocurre en los momentos de calma, cuando el viento baja y el agua de los lagos se vuelve completamente lisa, reflejando las montañas como un espejo perfecto. En ese instante, la imagen es tan precisa, tan limpia, que parece una fotografía editada, pero estás ahí, viéndolo con tus propios ojos. Es uno de esos lugares donde entiendes por qué el mundo todavía puede sorprenderte, porque no importa cuántas fotos hayas visto antes, nada se compara con verlo en persona. Puesto 9. Santorini. Hay lugares que parecen diseñados para ser perfectos, y Santorini es uno de ellos. Esta isla en medio del mar Egeo destaca por una estética tan limpia y armoniosa que cada rincón parece una fotografía lista para portada. Las casas blancas, alineadas sobre acantilados volcánicos, crean un contraste brutal con el azul profundo del mar. No es un azul cualquiera, es un tono intenso, casi hipnótico, que cambia con la luz del día, pasando de un azul brillante a un azul oscuro más profundo a medida que cae la tarde. Sobre esas casas, las cúpulas azules terminan de construir una identidad visual única, reconocible en cualquier parte del mundo. Caminar por sus calles estrechas es como recorrer un laberinto perfectamente diseñado. Cada esquina revela una nueva vista, un nuevo encuadre, una nueva combinación de colores. Las flores, especialmente las bugambilias, añaden tonos rosados y morados que rompen el blanco dominante, haciendo que todo el paisaje tenga aún más vida. Pero si hay un momento que define realmente a Santorini, es el atardecer. Cuando el sol comienza a descender, todo cambia. La luz se vuelve cálida, dorada, y empieza a pintar las paredes blancas con tonos naranjas y rosados. El cielo se transforma lentamente en un espectáculo de colores que se reflejan sobre el mar, creando una escena tan perfecta que parece irreal. Miles de personas se reúnen solo para ver ese instante, y cuando finalmente el sol desaparece en el horizonte, hay un silencio colectivo, como si todos entendieran que acaban de presenciar algo único. Lo más impresionante de Santorini es que no necesitas buscar la vista perfecta, porque literalmente estás dentro de ella. Cada paso, cada balcón, cada calle, es una imagen que podría quedarse grabada para siempre. Puesto 8. Banff National Park. Hay lugares que parecen demasiado perfectos para ser reales, y Banff es uno de ellos. Ubicado en el corazón de las montañas rocosas de Canadá, este parque nacional es una combinación casi irreal de colores, formas y profundidad visual que hace que cualquier persona dude por un segundo si lo que está viendo es real o no. Lo primero que impacta es el color del agua. Lagos como Lake Louise o Moraine Lake tienen un tono turquesa tan intenso que parece editado digitalmente. Pero no lo está. Ese color proviene del polvo glaciar, partículas finísimas que quedan suspendidas en el agua y reflejan la luz de una forma única,
creando ese efecto brillante que hace que el paisaje resalte de manera casi exagerada. Alrededor de estos lagos se levantan montañas gigantes, muchas de ellas cubiertas de nieve incluso en verano, lo que genera un contraste brutal entre el blanco, el verde profundo de los bosques y el azul turquesa del agua. Todo está perfectamente equilibrado, como si cada elemento estuviera colocado con precisión para crear una escena ideal. Los bosques que rodean el parque son densos, profundos y llenos de vida. Durante el otoño, los colores cambian completamente, pasando a tonos dorados, naranjas y rojizos que convierten todo el paisaje en una especie de pintura viva. Y en invierno, la nieve cubre cada rincón, transformando Banff en un escenario completamente blanco, silencioso y aún más impresionante visualmente. Pero lo que realmente hace único a este lugar es la claridad del ambiente. El aire es tan limpio y la visibilidad tan alta que cada montaña, cada árbol y cada reflejo se ve con una nitidez increíble. Cuando el agua está en calma, los lagos funcionan como espejos perfectos, duplicando el paisaje y creando una sensación de simetría que parece sacada de un render en alta definición. Además, la fauna aparece de forma inesperada. Puedes encontrarte con ciervos caminando tranquilamente, osos a lo lejos o incluso alces cruzando entre los árboles, lo que añade una sensación de naturaleza completamente viva, sin intervención humana. Y cuando cae la noche, el espectáculo continúa. Al estar lejos de la contaminación lumínica, el cielo se llena de estrellas con una intensidad que en pocos lugares del mundo se puede ver. La Vía Láctea aparece claramente, extendiéndose sobre las montañas como si fuera parte del paisaje. Banff no es solo un lugar hermoso, es uno de esos sitios donde todo parece demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado bien diseñado, como si la naturaleza hubiera decidido crear su versión más impresionante en un solo lugar. Puesto 7. Machu Picchu. Hay lugares que no solo se ven increíbles, se sienten diferentes. Machu Picchu es uno de esos sitios donde la belleza visual va más allá de lo que ves, porque la atmósfera que lo rodea lo transforma en algo completamente único. Ubicado en lo alto de los Andes peruanos, este antiguo santuario inca está rodeado de montañas verdes que se elevan abruptamente, creando una especie de muralla natural que aísla el lugar del resto del mundo. Desde el primer momento en que aparece ante tus ojos, lo que impacta no es solo la estructura, sino cómo encaja perfectamente con el entorno, como si siempre hubiera sido parte de la montaña. Las terrazas de piedra descienden en niveles perfectamente alineados, cubiertas de un verde intenso que contrasta con el gris de las construcciones. Cada muro, cada escalón y cada detalle fue trabajado con una precisión increíble, utilizando piedras tan bien encajadas que ni siquiera se puede introducir una hoja entre ellas. Pero lo más impresionante es que, a pesar del paso de los siglos, todo sigue en pie, como si el tiempo hubiera decidido respetar este lugar. Sin embargo, lo que realmente define la experiencia visual de Machu Picchu es la neblina. No es un elemento secundario, es parte esencial del paisaje. Las nubes bajas envuelven lentamente las montañas y las ruinas, apareciendo y desapareciendo en cuestión de minutos. Hay momentos en que el sitio se revela completamente, con una vista clara y amplia, y otros en que queda parcialmente oculto, creando una sensación misteriosa, casi irreal. Esa combinación entre visibilidad y ocultamiento genera una tensión visual constante. Nunca estás viendo exactamente lo mismo. El paisaje cambia, respira, se transforma frente a ti. Y eso hace que cada instante se sienta único, irrepetible. Además, el contraste de profundidad es impresionante. Desde ciertos puntos, puedes ver cómo las montañas caen abruptamente hacia el valle, cubierto de vegetación densa y atravesado por el río Urubamba que serpentea a lo lejos. Esa diferencia de alturas genera una sensación de inmensidad que cuesta dimensionar. Puesto 6. Zhangjiajie National Forest Park. Hay lugares que parecen irreales, y luego está Zhangjiajie, un sitio que directamente parece sacado de otro mundo. Este parque nacional en China es uno de los paisajes más surrealistas que existen, un lugar donde la naturaleza rompe completamente con lo que estamos acostumbrados a ver. Lo primero que impacta son sus formaciones rocosas. No son montañas normales, son columnas gigantes de piedra que se elevan verticalmente desde el suelo, algunas alcanzando cientos de metros de altura. Estas estructuras son delgadas, irregulares y están cubiertas de vegetación,
lo que les da una apariencia única, como si fueran pilares naturales sosteniendo el cielo. Pero lo que realmente transforma este lugar es la niebla. No es un simple detalle, es lo que le da toda su identidad visual. Las nubes bajas envuelven constantemente estas columnas, haciendo que muchas veces solo se vean las puntas flotando en el aire. Ese efecto crea una ilusión increíble, como si las montañas estuvieran suspendidas en el vacío, sin ningún soporte visible. Hay momentos en los que la niebla se mueve lentamente, revelando y ocultando partes del paisaje en segundos. Un instante ves una columna completa. Al siguiente desaparece parcialmente, como si se desintegrara. Esa sensación de aparición y desaparición constante hace que el lugar se sienta vivo, cambiante, casi mágico. El color también juega un papel importante. El verde intenso de la vegetación contrasta con el gris de la roca y el blanco de la niebla, creando una paleta visual muy marcada que resalta cada forma, cada textura y cada profundidad del paisaje. Desde ciertos miradores, la vista es simplemente abrumadora. Decenas, incluso cientos de estas columnas se extienden hasta donde alcanza la vista, creando una sensación de inmensidad difícil de procesar. No hay un punto central. Todo el paisaje es protagonista. Además, la forma en que la luz atraviesa la niebla genera sombras suaves y cambios de tonalidad que hacen que el mismo lugar se vea completamente distinto a lo largo del día. No hay una versión fija. Siempre está cambiando. Zhangjiajie no es solo hermoso. Es uno de esos pocos lugares en el mundo donde realmente sientes que estás viendo algo que no debería existir, un paisaje que rompe las reglas y te obliga a mirar dos veces para entender que es real. Puesto 5. Maldivas. Hay lugares donde todo transmite calma, pero en Maldivas, la belleza visual alcanza un nivel que parece irreal. Este conjunto de islas en medio del Océano Índico es prácticamente la definición de paraíso, un lugar donde el agua, la luz y el cielo se combinan de una forma casi perfecta. Lo primero que impacta es el color del mar. No es un solo tono, son varios. Desde un azul cristalino casi transparente en la orilla, pasando por turquesas brillantes, hasta azules profundos a medida que el océano se aleja. Esa transición de colores crea una sensación de profundidad y pureza que es difícil de encontrar en otro lugar del mundo. La arena, completamente blanca y fina, refleja la luz del sol de tal forma que todo el entorno parece más luminoso, más limpio, más definido. No hay contaminación visual, no hay ruido, solo una línea perfecta donde el mar se encuentra con el cielo. Las islas son pequeñas, rodeadas completamente por agua, lo que genera una sensación de aislamiento total. Desde cualquier punto, mires hacia donde mires, siempre verás el océano extendiéndose hasta el horizonte. Esa simplicidad visual es precisamente lo que lo hace tan impactante. No hay exceso, solo lo esencial, pero llevado a su máxima perfección. Bajo el agua, el espectáculo continúa. Los arrecifes de coral crean un mundo lleno de colores intensos, peces que parecen sacados de una animación y una claridad tan alta que puedes ver todo con precisión absoluta. Es como si el paisaje no terminara en la superficie, sino que continuara hacia abajo con la misma intensidad visual. Pero hay un momento que transforma completamente este lugar. La noche. En algunas playas, ocurre un fenómeno natural llamado bioluminiscencia, donde el agua brilla con pequeños destellos azules cada vez que se mueve. Es como si el océano tuviera estrellas propias, creando una escena completamente surrealista que parece salida de un sueño. Puesto 4. Islandia. Hay lugares donde la naturaleza es hermosa, y luego está Islandia, donde la naturaleza es simplemente abrumadora. Este país parece un laboratorio natural donde todos los elementos extremos del planeta se reúnen en un solo lugar, creando paisajes que cambian constantemente y que, muchas veces, parecen imposibles. En un mismo recorrido puedes pasar de cascadas gigantes cayendo con una fuerza brutal, a campos de lava completamente negros, a glaciares inmensos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Ese contraste constante es lo que hace que cada escena sea impactante. No hay transición suave, todo es extremo, todo es intenso. Las cascadas son uno de los elementos más impresionantes. Algunas caen desde alturas enormes, generando una nube de agua que se mezcla con la luz, creando arcoíris naturales. Otras son más anchas y poderosas,
como si el agua estuviera rompiendo el paisaje. Pero lo más impactante es que no hay una sola. Hay decenas, cada una con su propia forma y personalidad. Luego están los glaciares. Masas gigantes de hielo azul que parecen detenidas en el tiempo. En algunos lugares, el hielo se fractura y forma lagunas llenas de bloques flotantes, creando una escena fría, silenciosa y visualmente perfecta. El contraste entre el blanco del hielo, el negro del suelo volcánico y el gris del cielo crea una paleta única, muy distinta a cualquier otro lugar del mundo. Pero Islandia no se queda ahí. También es uno de los pocos lugares donde puedes ver actividad volcánica real. Géiseres que expulsan agua caliente hacia el cielo, fumarolas que emergen del suelo y zonas donde la tierra literalmente parece estar viva. Todo esto le da una sensación de energía constante, como si el planeta estuviera en movimiento bajo tus pies. Y cuando llega la noche, ocurre uno de los espectáculos más impresionantes del planeta, las auroras boreales. Luces verdes, violetas y a veces rosadas que se mueven lentamente en el cielo, formando ondas que parecen bailar sobre el paisaje. No es una imagen estática, es algo vivo, cambiante, hipnótico. Lo más impresionante de Islandia es que nunca se ve igual dos veces. El clima cambia en minutos, la luz varía constantemente y cada lugar tiene una identidad completamente distinta. Es un sitio donde la belleza no es tranquila ni perfecta. Es poderosa, salvaje y completamente inolvidable. Puesto 3. Petra. Hay lugares que destacan por la naturaleza y otros por la historia, pero Petra logra algo mucho más impresionante. Combina ambos elementos en una sola imagen que parece imposible. Esta antigua ciudad, esculpida directamente en la roca, es uno de los paisajes más únicos del planeta, no solo por lo que es, sino por cómo se revela ante tus ojos. La experiencia comienza mucho antes de verla. Para llegar, debes atravesar un estrecho cañón conocido como el Sik, un pasillo natural rodeado de paredes gigantes de roca que se elevan a ambos lados. La luz entra de forma limitada, creando sombras profundas y tonos rojizos que cambian a cada paso. Es un recorrido que genera tensión visual, porque no sabes exactamente cuándo aparecerá lo que estás buscando. Y de repente, sucede. Entre las paredes del cañón, aparece una estructura monumental tallada en la roca, el tesoro de Petra. La forma en que se revela, poco a poco, enmarcada por el cañón, crea uno de los momentos visuales más impactantes del mundo. No es solo lo que ves, es cómo aparece. La ciudad entera está esculpida en piedra de tonos rosados, naranjas y rojizos, colores que cambian dependiendo de la luz del día. Por la mañana, las estructuras tienen un tono suave y cálido, pero al atardecer, la roca se vuelve más intensa, más profunda, casi dorada. Esa transformación constante hace que el mismo lugar se vea diferente cada vez. Pero Petra no es solo una fachada. A medida que avanzas, descubres templos, tumbas y estructuras que se extienden por todo el paisaje, integrándose completamente con las montañas. No hay una separación clara entre lo natural y lo construido. Todo parece una sola cosa. La escala también es impresionante. Muchas de estas estructuras son enormes, talladas con un nivel de detalle increíble, considerando que fueron creadas hace siglos. Y aún así, siguen en pie, resistiendo el paso del tiempo, el viento y el clima del desierto. Hay momentos en que el silencio domina el lugar, especialmente cuando te alejas de las zonas más concurridas. En esos instantes, Petra se siente casi detenida en el tiempo, como si todavía guardara historias que no han sido completamente descubiertas. Y cuando cae la noche, el lugar se transforma por completo. Con velas iluminando el camino y las estructuras, la ciudad adquiere un ambiente completamente distinto, más íntimo, más misterioso, más profundo. Petra no es solo hermosa, es uno de esos lugares donde la historia, la luz y la forma se combinan para crear una de las escenas más impactantes que se pueden ver en el mundo. Puesto 2. Gran Barrera de Coral. Hay lugares que impresionan desde el primer segundo, pero la Gran Barrera de Coral va más allá, porque su verdadera belleza no está en la superficie, sino justo debajo de ella. Este es el sistema de arrecifes más grande del planeta, una estructura tan enorme que incluso puede verse desde el espacio, pero lo realmente impactante ocurre cuando te sumerges en su interior. Bajo el agua,
El mundo cambia completamente. Los colores explotan en todas direcciones. Corales de tonos rojos, naranjas, violetas y azules crean un paisaje vivo que parece más una pintura que un ecosistema real. Cada rincón está lleno de formas distintas, texturas únicas y movimiento constante. Nada está quieto. Todo fluye, todo se mueve. Los peces atraviesan el agua en grupos, reflejando la luz como si fueran destellos en movimiento. Algunos son pequeños y brillantes, otros grandes y elegantes, pero todos forman parte de una escena que se siente perfectamente equilibrada. La visibilidad es tan alta en muchas zonas que puedes observar todo con una claridad impresionante, como si estuvieras dentro de un mundo en alta definición. Pero lo que hace realmente especial a este lugar es la sensación de profundidad. A medida que avanzas, el paisaje cambia completamente. Zonas poco profundas llenas de luz dan paso a áreas más oscuras, donde los colores se vuelven más intensos y misteriosos. Es como explorar diferentes mundos dentro de un mismo lugar. Desde arriba, el espectáculo también es impresionante. Visto desde el aire, el arrecife forma patrones naturales en el océano, con formas curvas y manchas de color que contrastan con el azul profundo del mar. Es una obra de arte gigante creada por la naturaleza, visible a una escala que cuesta dimensionar. Además, la interacción entre la luz del sol y el agua genera efectos visuales únicos. Los rayos atraviesan la superficie y crean movimientos de luz que se proyectan sobre los corales, como si todo el fondo marino estuviera iluminado desde dentro. La Gran Barrera de Coral no es solo un lugar hermoso, es un mundo completo, vivo, cambiante y lleno de detalles que no se pueden captar en una sola mirada. Es uno de esos pocos sitios donde la belleza no está en un solo punto, sino en cada centímetro que te rodea. Puesto 1. Salar de Uyuni. Hay lugares hermosos en el mundo, pero el Salar de Uyuni juega en otra categoría. Este no es solo un paisaje, es una ilusión perfecta que rompe completamente con la realidad. Ubicado en Bolivia, es el desierto de sal más grande del planeta, una extensión blanca infinita que se pierde en el horizonte. Pero lo que lo convierte en el lugar más impresionante del mundo ocurre cuando llega la temporada de lluvias. En ese momento, una fina capa de agua cubre la superficie, y el suelo se transforma en el espejo natural más grande de la Tierra. El cielo deja de estar arriba, y pasa a estar en todas partes. Las nubes se reflejan con una precisión tan perfecta que desaparece la línea del horizonte. No sabes dónde termina el suelo y dónde comienza el cielo. Es como estar flotando en medio de un vacío infinito. Caminar ahí genera una sensación completamente distinta a cualquier otro lugar. Cada paso parece irreal, porque visualmente no hay referencias claras. Todo es blanco, todo es reflejo, todo es infinito. Las personas, los objetos e incluso los vehículos se reflejan de forma tan exacta que crean composiciones visuales únicas, casi imposibles de replicar en otro sitio. Durante el día, el cielo azul se mezcla con el blanco brillante del salar, creando una escena limpia, minimalista y perfectamente simétrica. Pero al amanecer y al atardecer, todo cambia. Los colores se intensifican, el cielo se llena de tonos naranjas, rosados y dorados que se duplican en el suelo, creando una de las imágenes más impactantes que se pueden ver en el planeta. Y cuando cae la noche, el espectáculo no termina. Las estrellas aparecen con una claridad brutal, reflejándose también en la superficie, generando la sensación de estar parado en medio del universo. Arriba hay estrellas. Abajo también. Es una experiencia visual que simplemente no tiene comparación. El Salar de Uyuni no es solo hermoso, es uno de esos pocos lugares en el mundo que literalmente desafía lo que tus ojos entienden como real. Un sitio donde la tierra desaparece, el cielo se multiplica, y por un momento, parece que estás en otro planeta.